Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy y estoy feliz de tenerlos aquí. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les interesa y les genera mucha intriga: Kerem y Hande, secretos en sus mensajes privados. Descubre la verdad. Sí, señoras y señores. Vamos a adentrarnos en ese mundo de especulaciones, rumores y, esperemos, algunas verdades sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué se decían en privado? ¿Qué misterios guardaban sus mensajes? ¿Existían secretos que nos perdimos, que se escondieron tras las sonrisas y las fotos públicas? Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Vamos a desentrañar lo que podamos sobre esta pareja que nos robó el corazón a muchos, especialmente después de su éxito en Love is in the Air. Y antes de que comencemos a sumergirnos en este mar de información, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Así que por favor, suscríbanse. Bueno, ahora sí. Arrancamos con el plato fuerte. Para entender el contexto de todo esto, es crucial recordar cómo se conocieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. La magia comenzó en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y se hacía palpable para todos los que seguían la serie. La chispa, la conexión, la complicidad, todo eso era real. Y esa conexión, que al principio era solo un juego actoral, se transformó en algo más. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Los fans, los medios, todos querían saber si lo que veían en pantalla se trasladaba a la vida real. Y las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de las pruebas y las especulaciones. Fotos juntos, comentarios cariñosos, salidas que parecían citas, todo alimentaba la ilusión de los seguidores. Y finalmente las confirmaciones llegaron. Vimos fotos de ellos tomados de la mano, besándose, compartiendo momentos íntimos. Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, y con una conexión genuina. La relación duró un tiempo, y como toda historia de amor, tuvo sus altibajos. Disfrutaron de viajes, eventos públicos, y demostraciones de afecto en redes sociales. Pero como todo en la vida, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un duro golpe para muchos fans. ¿Y después de la separación, qué? ¿Qué pasó con todos esos mensajes privados? ¿Qué se decían cuando las cámaras y los reflectores no estaban presentes? Es aquí donde la cosa se pone interesante y donde entramos en el terreno de la especulación, pero también de la investigación y el análisis. Lo primero que debemos entender es que, lamentablemente, no tenemos acceso directo a sus mensajes privados. No hay forma oficial de saber exactamente qué se decían en WhatsApp, Instagram, Telegram o cualquier otra plataforma de mensajería. Cualquier información al respecto provendrá de fuentes secundarias, filtraciones, análisis de expertos en relaciones públicas, psicólogos especializados en comportamiento humano, o simplemente la interpretación de lo que dejaron entrever en sus comunicaciones públicas. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante respetar esa esfera personal de Kerem y Hande. No obstante, la curiosidad humana, especialmente la de los fans, es insaciable, y es natural que deseemos conocer más sobre la intimidad de esta pareja. Pero aunque no tengamos la verdad absoluta en nuestras manos, podemos inferir mucho a partir de la información que sí tenemos. Analicemos algunos puntos clave. ****1. El lenguaje corporal, la danza sutil del amor ****. En las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales y que los paparazzi capturaban, era evidente la complicidad y el cariño. Las miradas, los gestos, las caricias, todo hablaba de una conexión profunda. El lenguaje corporal es un lenguaje universal, y en el caso de Kerem y Hande transmitía una cercanía innegable. *****. Las miradas ****. ¿Recuerdan esas miradas largas, llenas de afecto y admiración que se dedicaban? Esas miradas son ventanas al alma. En sus mensajes privados, seguramente ese contacto visual se traducía en palabras que reforzaban esa conexión. Apodos cariñosos, bromas internas y expresiones de amor probablemente adornaban sus conversaciones privadas.
Asterisco 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 los gestos asterisco asterisco un toque en el brazo, una mano en la cintura, una sonrisa cómplice, todos estos gestos son señales de intimidad y afecto. En sus mensajes es probable que estos gestos se tradujeran en emojis, GIFs y descripciones detalladas de sus sentimientos y pensamientos. Asterisco 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 las caricias asterisco asterisco los besos, abrazos y demás muestras de afecto físico eran constantes. En sus mensajes seguramente se expresaban el deseo de estar cerca, de compartir momentos de intimidad y de fortalecer su vínculo emocional. Es probable que se enviaran fotos y vídeos que complementaban la comunicación verbal. Asterisco asterisco 2. El análisis de las redes sociales, el espejo público de una relación privada asterisco asterisco. Antes, durante y después de su relación, tanto Kerem como Hande eran muy activos en redes sociales. Sus publicaciones y comentarios eran seguidos de cerca por sus fans y por los medios de comunicación. Analizar sus perfiles nos da una idea de cómo se comunicaban, tanto pública como privadamente. Asterisco 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 comentarios y mensajes públicos asterisco asterisco, ¿qué tipo de mensajes se intercambiaban en público? ¿Qué señales sutiles dejaban ver? ¿Se dedicaban mensajes románticos, coquetos o de apoyo? Analizar esto nos da una idea de cómo se expresaban en privado. Asterisco 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 emojis y lenguaje simbólico asterisco asterisco, ¿utilizaban emojis específicos para comunicar sus sentimientos? ¿Se referían a temas privados con metáforas o frases en clave? Este tipo de detalles revelan mucho sobre la dinámica de la pareja y su lenguaje interno. Asterisco 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 likes y reacciones asterisco asterisco, ¿con qué frecuencia interactuaban en las publicaciones del otro? ¿Qué tipo de reacciones utilizaban? Estas interacciones pueden indicar el grado de apoyo y afecto que se brindaban. Asterisco 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 imágenes y vídeos asterisco asterisco, ¿qué fotos y vídeos compartían? ¿Mostraban momentos especiales juntos? ¿Utilizaban hashtags específicos? El contenido visual también es una forma de comunicación que puede revelar mucho sobre una relación. Asterisco asterisco 3. Entrevistas y declaraciones, las palabras que construyen un relato asterisco asterisco. Aunque no podemos leer sus mensajes privados, sí tenemos acceso a entrevistas y declaraciones que hicieron durante su relación. Sus palabras, aunque cuidadas, nos dan una idea de cómo se sentían el uno por el otro. Asterisco 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 declaraciones de amor y afecto asterisco asterisco, ¿qué decían sobre su relación? ¿Cómo se describían mutuamente? ¿Qué importancia le daban al apoyo mutuo? Estas declaraciones revelan sus sentimientos y la importancia que daban a su relación. Asterisco 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 planes y proyectos conjuntos asterisco asterisco, hablaba de planes a futuro. ¿Mencionaban proyectos en común? Estos detalles pueden dar una idea de la proyección de la relación. Asterisco 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 privacidad y respeto asterisco asterisco, ¿cómo abordaban el tema de su privacidad? Hacían hincapié en la importancia de respetar su espacio personal. Estas declaraciones pueden dar una idea de cómo protegían su relación. Asterisco 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 palabras en clave asterisco asterisco se debe prestar atención a los detalles que utilizan al hablar el uno del otro, tales como adjetivos, palabras repetidas, entre otros, ya que esto puede revelar el afecto. En sus mensajes privados seguramente esos sentimientos se expresaban de forma más abierta y sincera, sin las restricciones de la opinión pública. Asterisco asterisco 4. Las filtraciones, un terreno peligroso asterisco asterisco. Siempre existe la posibilidad, aunque lamentable, de que haya habido filtraciones de información privada. En el mundo del espectáculo, esto puede suceder. Si existieran, es crucial ser muy cautelosos. Asterisco 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 verificación de autenticidad asterisco asterisco, ¿es real la información filtrada? ¿De dónde proviene? Es fundamental verificar la fuente y la credibilidad de la información. Asterisco 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 respeto a la privacidad asterisco asterisco si se trata de información íntima y personal, es importante ser respetuosos y no contribuir a su difusión. La privacidad es un derecho fundamental, y es vital protegerlo. Asterisco 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 análisis de contenido asterisco asterisco en caso de que se filtrara información, es importante analizarla con ojo crítico. ¿Qué tipo de información se revela? ¿Cómo afecta a las personas involucradas?
Consideraciones éticas es importante considerar las implicaciones éticas de difundir información privada. Es moralmente correcto compartir información que no está destinada al público. 5. La especulación y la imaginación, el motor de la curiosidad ***. Como fans, es natural que especulemos y nos imaginemos que se decían querem y ande en privado. La imaginación es un gran motor, pero es importante recordar que no todo lo que imaginamos es necesariamente cierto. Creación de escenarios ¿Qué tipo de bromas se hacían? ¿Qué se contaban sobre sus trabajos? ¿Cómo se apoyaban en los momentos difíciles? La imaginación puede ayudarnos a crear escenarios posibles. Identificación con la pareja ¿Cómo nos imaginamos que nos comunicaríamos con nuestra pareja ideal? Esta identificación puede influir en nuestras especulaciones. Conocimiento limitado Es importante recordar que no conocemos todos los detalles de su relación. Nuestra imaginación debe ser complementada con información verificada. Ahora bien, ¿qué tipo de secretos podrían haber compartido en sus mensajes privados? Aquí algunas posibilidades, que no son limitativas sino ejemplos. Proyectos futuros, el despegue profesional Ideas y planes Es probable que se hayan compartido ideas y planes sobre sus carreras. ¿En qué proyectos estaban trabajando? ¿Se daban consejos? ¿Se apoyaban mutuamente en sus aspiraciones profesionales? Conexiones y contactos Es posible que se hayan compartido nombres, contactos y oportunidades laborales. Críticas y sugerencias Seguramente se daban feedback sobre sus trabajos, se animaban y se daban apoyo en momentos de estrés. Sentimientos y emociones, el refugio de la confianza Miedos e inseguridades Las parejas suelen compartir sus miedos, inseguridades y alegrías. Seguramente Kerem y Ande se contaban cómo se sentían, se apoyaban y se daban ánimos. Conflicto y resolución Es probable que hayan expresado sus desacuerdos y hayan buscado soluciones. Apoyo incondicional Seguramente se brindaban palabras de aliento y apoyo en momentos difíciles. Momentos especiales, la celebración de la vida Celebraciones Es probable que hayan compartido fotos, vídeos y mensajes que capturaban momentos especiales como cumpleaños, aniversarios y otros eventos importantes. Viajes ¿Cómo se preparaban para sus viajes? ¿Qué compartían durante sus vacaciones? Momentos íntimos Probablemente se intercambiaban mensajes románticos, coquetos y llenos de afecto. Problemas y desacuerdos, la prueba del amor Discusiones Aunque idealizamos las relaciones de las celebridades, es inevitable que existan problemas y desacuerdos. Es probable que en sus mensajes privados se hayan confrontado, discutido y buscado soluciones. Compromisos y acuerdos ¿Cómo resolvían sus conflictos? ¿Cómo llegaban a acuerdos? Perdón y reconciliación Seguramente se expresaban sus sentimientos de tristeza y arrepentimiento, buscando la reconciliación. Intimidad, la danza de la confianza Lenguaje cariñoso El uso de apodos, sobrenombres y palabras especiales que solo ellos entendían. Compartir experiencias Relatos sobre sus días, sueños y aspiraciones, creando un vínculo más profundo. Apoyo mutuo Expresiones de aliento, consuelo y admiración, fortaleciendo su conexión emocional. El futuro, sueños y aspiraciones Planes a largo plazo Conversaciones sobre sus metas personales y profesionales, creando una visión compartida.
Asterisco 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 expectativas y deseos asterisco asterisco compartir sus anhelos y expectativas para el futuro, construyendo una base sólida. Asterisco 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 compromiso, el vínculo sagrado asterisco asterisco. Asterisco 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 promesas asterisco asterisco expresiones de compromiso, amor eterno y lealtad, sellando su conexión. Asterisco 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 demostraciones de amor asterisco asterisco intercambio de gestos románticos, regalos y sorpresas que alimentaban la llama del amor. Asterisco 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 confianza y apoyo asterisco asterisco un refugio seguro donde podían ser ellos mismos, construyendo un vínculo indestructible. En resumen, aunque no tengamos acceso directo a sus mensajes privados, podemos inferir mucho a partir de la información que sí tenemos, su lenguaje corporal, sus redes sociales, sus entrevistas y en caso de que existan posibles filtraciones. Lo más importante es recordar que se trata de personas reales con sentimientos reales. La verdad absoluta sobre lo que se decían Kerem y Hande en privado, probablemente nunca la sabremos. Pero al analizar la información disponible, podemos hacernos una idea de cómo era su relación y cómo se comunicaban. Lo que sí sabemos con certeza es que en su momento se amaron y compartieron momentos especiales. Y eso, al final, es lo que importa. La especulación es inevitable, pero el respeto por su privacidad es fundamental. Es crucial entender que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos y emociones. La curiosidad es natural, pero el respeto por la intimidad es primordial. No debemos olvidar que Kerem y Hande son personas con derecho a su privacidad, y cualquier intento de invadirla es inaceptable. En última instancia, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una historia de amor que, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia nos enseñó que el amor puede ser mágico, apasionado y a veces efímero. Y que al final, lo importante es recordar los buenos momentos y respetar las decisiones de cada persona. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado, especulado y sobre todo, intentado desentrañar los secretos de Kerem y Hande en sus mensajes privados. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por sus likes, sus comentarios y sobre todo por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que se decían Kerem y Hande en privado? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leerlas. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.